El camino del trader es un constante acomodamiento personal a las necesidades de crecimiento para alcanzar un objetivo. El trading requiere que aprendamos a amoldarnos al mercado. Y el camino del trader es ese camino que vamos a hacer para, primero que nada, amoldar nuestra psicología a lo que necesitamos tener de fortaleza en carácter o en temple para enfrentar desafíos constantes que nos va a proponer el mercado. El camino también requiere crecimiento en conocimiento, pero también requiere crecimiento en la toma de acción una vez que alcanzamos ese conocimiento. Y el viaje es fantástico, el camino es fantástico, porque no solamente nos permite ser mejores como traders, sino que también nos permite aplicarlo constantemente en nuestra vida. No saben cuántas veces me ha pasado poder hacer una analogía de lo que aprendí para hacer trading y aplicarlo en mi familia, en mi casa, en mis relaciones, con mis amigos, con mi mujer, con mi hijastra. Con mi hijastra, constantemente con mi hijastra. Me pasa constantemente. Aprendo a que el mercado hace lo que quiere y después veo al mercado en mi hijastra diciendo, yo también hago lo que quiero. Para lograr la rentabilidad, y a mí siempre me gusta relacionar la rentabilidad con la consistencia. Uno puede ser rentable hoy, mañana, pero pasado ya no. Y uno puede ser rentable este mes, esta semana, este periodo de tiempo, uno puede ser rentable. Pero después, el próximo periodo, tranquilamente puede no ser rentable. A la rentabilidad hay que agregarle, hay que relacionarla constantemente con la consistencia. Uno puede ser rentable y consistente con algunos factores clave que pueden ser un set mental apropiado, una psicología conscientemente orientada a lo correcto para alcanzar la consistencia y la rentabilidad. Paralelamente con esa psicología orientada, con ese carácter, con ese temple mental, hay que tener una estrategia que sea rentable, que sea una estrategia ganadora, que no quiere decir que no va a perder. Todas las estrategias, todos los sistemas de trading tienen ganancias y tienen pérdidas. La gracia está en que gane más dinero del que pierde. Podemos tener 20 operaciones perdedoras y una operación que solvente todas las pérdidas y nos permita ganar un poquito más de lo que se perdió. Eso ya es una estrategia rentable. Eso ya es una estrategia, un sistema de trading ganador. Hace falta una estrategia ganadora que permita ganar más dinero del que se pierde aceptando pérdidas. Además, hace falta una psicología orientada conscientemente, deliberadamente hacia esa estrategia y no permitir que nuestra psicología se meta con la estrategia. Y además, a mí me gusta mezclarlo con una herramienta que vendría a ser como la red de seguridad de un acróbata, de un trapecista, por ejemplo, en el circo, que está, además de estar poniendo todo su empeño en hacer apropiadamente su acrobacia, además tiene una red de seguridad que le permite generar ingresos. No, al trapecista no le permite generar ingresos, le permite salvar su vida si se cae, pero se me mezcló. La cosa es que a mí me gusta hablar de una red de seguridad extra, adicional, además de el sistema que ya estamos operando. A mí me gusta siempre tener un sistema automático, un robot que genere un flujo de ingreso constante con una estrategia ganadora que nos permita, además de abocar nuestra psicología y nuestra estrategia discrecional al trading,
nos permita también generar ingresos constantemente, un flujo de ingresos constante que nos permita generar rentabilidad, que nos permita también tener un poco más de margen de error. No es lo mismo tener una operación perdedora grande y punto, que tener una operación perdedora grande, pero además tener un robot que vaya generando un flujo de ingreso que nos libere un poco el estrés que nos puede generar esa operación perdedora. Con el camino del trader procuro construir un atajo en ese camino. Eso es lo que quiero con el camino del trader. Quiero poder decir algunas cosas que me hubiera gustado que me dijeran a mí en mis inicios o en esos momentos de dificultad. Me gustaría ser un alivio, un atajo para esas personas que están adentrándose o ya adentradas en el trading, pero que por algún motivo todavía no encuentran la rentabilidad y la consistencia. Me gustaría ser un alivio en lo que respecta a su psicología, a su crecimiento en pos de la rentabilidad y la consistencia, además de proponerles una estrategia rentable, un sistema automático, un robot rentable. Me gustaría que encuentren un atajo en ese camino, fruto de todas estas experiencias y todo este camino que ya he venido haciendo y ayudado obviamente por mis mentores, por mis traders amigos, por mis estudiantes también. Es un proceso de crecimiento y de aprendizaje constante que, primero que nada, el camino del trader va a proponer abrazar. Tenemos que abrazar el camino y las dificultades que el camino del trader tiene. Vamos a definir esas dificultades, vamos a definir cuál es el camino del trader, cuál es ese paso que vamos a tener que hacer para lograr nuestro objetivo de consistencia y rentabilidad. Ahora, una vez que definimos ese camino, quiero proponer estrategias que hagan una rentabilidad consistente a lo largo del tiempo más fácil de alcanzar y además no tan solo como algunos traders se encuentran. No es lo mismo encarar una pérdida solo que encarar una pérdida con un mentor que te oriente y con una comunidad que te soporte. Eso es lo que pretendo con el camino del trader. El camino del trader es fantástico si lo encaramos de la manera apropiada. No se puede alcanzar ningún objetivo sin solventar o sin sobrepasar obstáculos. El camino del trader es un camino arduo, pero de constante crecimiento personal. Si logramos crecer como personas, inevitablemente vamos a poder crecer como traders, porque vamos a poder comprender el mercado y vamos a poder comprender cómo nos afecta y aplicar una estrategia que permita generar ingresos y generarlos a lo largo del tiempo. Ese sería el mensaje que me gustaría dejar. Pueden encontrar los links para el camino del trader y para todo lo que tenemos en TFL en español, seguramente en la parte de abajo del video. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, donde van a poder encontrar todos los links para acercarse a estos programas como el Camino del Trader y otros programas que ya tenemos. Y además también en nuestro canal de YouTube pueden acceder a muchísimo contenido relacionado al trading, muchísimo contenido relacionado a estrategias, a psicología del trading, a trading automático, a
Tenemos cursos sobre las bases del trading, las bases de cómo operar en los mercados. Tenemos cursos sobre las bases para operar con una plataforma, MetaTrader 4. Bueno, y muchísimo contenido más relacionado al trading y relacionado al crecimiento de este camino como traders. Este crecimiento que tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos como traders. Espero cruzármelos pronto en el camino.